Hola, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Nahum. Mi nombre es Solaire. La predicación de hoy se titula Sinceridad. Te animamos a que puedas ver la prédica completa en nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos, que Dios te bendiga. Adiós, bendiciones. En esta mañana, amada iglesia, querida y amada iglesia, quiero invitaros a que podamos venir delante del Señor con corazones sinceros, como dice en Hebreos, limpios de mala conciencia. Vengamos a la presencia de Dios y le digamos: aquí estoy, Señor. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir viendo, quiero seguir discerniendo, entendiendo. Pongo mi vida en tus manos, pongo mi corazón en tus manos. ¿Estás preparado? Seguimos con la serie de mensajes, principios que corresponden a la cultura del reino, que están directamente ligados a la conducta, el carácter y la actitud de cada creyente, de cada hijo de Dios, con el firme propósito que seamos edificadores del cuerpo de Cristo. Gente que aporten esa edificación. Gente que aporte armonía al cuerpo de Cristo. Gente que aporte lo que la misma palabra nos enseña, la unidad del cuerpo en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un Señor, un Espíritu y un Padre de todos. Estamos realmente impresionados de todo lo que nuestro amado Señor está haciendo con nuestras vidas y queremos seguir aprendiendo. Bueno, Pablo decía de que si hay alguna herida, qué bueno que tenemos la medicina. A veces la medicina es rechazada. ¿Cuántos saben que muchos a veces podemos estar rechazando la medicina? Y lo que estamos haciendo al rechazar la medicina, la palabra de Dios, es que estamos exponiéndonos a una infección. Que esa herida se infecte. Y lo que en un momento pues era algo que se podía arreglar pues fácilmente, ahora se ha complicado. Hasta el punto de que se va a necesitar un antibiótico. Y estamos ahí viendo cómo se está moviendo la mano de Dios, queriendo tratar con nuestra vida de una forma directa, personal. Dios nos lleva a la reflexión para que nos hagamos la pregunta: ¿cómo es mi actitud frente al llamado que Dios me ha dado? ¿Cómo es mi carácter? ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Cómo son mis actitudes? Y el Señor puso en mi corazón antes del verano tratar estos asuntos que son principios de la cultura del reino. Cada hijo de Dios tiene que asumir esta responsabilidad. Hemos hablado ya de la importancia de la transparencia en la vida de cada creyente y en la vida de cada hijo de Dios. Hemos hablado ya
de la importancia de la lealtad y de la fidelidad en la vida de cada creyente y en la vida de cada hijo de Dios. Dígale a su hermano, es nuestra responsabilidad ser transparentes, leales, fieles. Y hoy vamos a tratar el tema de la sinceridad. Y bien haríamos en estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. A mí me encanta cómo obra, cómo trabaja Dios en nuestra vida, porque Él no deja cabos sueltos. Es posible que a nosotros no nos guste a veces como Dios trata las cosas que están ahí, que tienen que ser removidas, que tienen que ser arrancadas. A veces Dios mete el bisturí y corta. Y nos duele. Y no queremos a lo mejor que desembarazarnos de eso. Y lo que Dios quiere sacar es ese orgullo, esa vanagloria, esa arrogancia. Todo eso que tanto y tanto nos estorba para ser esos miembros activos que llevan a cabo su función con gozo y con alegría dentro del movimiento de vida del cuerpo de Cristo. Dice, unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Usted sabe lo que representa y lo que significa usted en su forma, en su carácter, su conducta, su actitud, pero disponiendo su vida para ser un edificador y está pegado al cuerpo, porque usted quiere funcionar dentro del cuerpo para llevar a cabo la bendita y gloriosa bendición de ser uno en Cristo. Unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, se ayudan, no se dañan, no se menosprecian, no se alejan, no crean conflictos, se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Ese amor que el apóstol Pablo lo representa también en esa carta de Primera de Corintios capítulo 13, habla de que el amor no es jactancioso, no es vanidoso, no es envidioso, no se irrita de la injusticia, más se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Qué hermoso es entender el compromiso que tenemos con los principios de la cultura del reino. Yo no puedo, hermanos, hablar ligeramente y proclamar ligeramente que pertenezco a la realidad de la cultura del reino si yo no me estoy acoplando a los principios. ¿Me hago entender? Y soy yo el que tiene la responsabilidad directa de acoplarme, de formar parte de la realidad de los principios de la cultura del reino. Pablo dice que el reino no consiste en comida y bebida, sino en justicia, verdad y santidad. A veces confundimos términos y andamos desenfocados de la hermosa realidad de la unidad del cuerpo de Cristo en la armonía requerida, donde usted se esfuerza en dar la nota de la sintonía que Dios está reclamando de nuestras vidas. A pesar de que no nos guste, pero decidimos ser obedientes a la palabra. A pesar de que no lo sentimos, pero la madurez espiritual está en la realidad que somos capaces de saltar por encima de nuestros propios sentimientos y decirle al Señor, sí, Señor,
voy a hacer lo que tú me mandas. El Señor es claro y nos habla con claridad. De hecho, el primer principio fue la transparencia. La necesidad de ser transparentes delante de nuestro Dios. El segundo principio, unido a otro principio que dijimos que caminaban juntos, es la lealtad y la fidelidad. Y ahora vamos a tratar este principio de la sinceridad. Mire lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice: falta de fingimiento en las cosas que se dicen o que se hacen. Esto es lo que la Real Academia entiende en la definición de la sinceridad. Falta de fingimiento. O sea, quiere decir, no hay fingimiento. No hay fingimiento en lo que se dice y en lo que se hace. Porque cuando hay fingimiento, entonces no hay sinceridad. En latín, la palabra sincerus quiere decir limpio y puro. Dentro de los marcos etimológicos de esta misma palabra, se hablaba de aquellos que se dedicaban a hacer esculturas. Y cuando una escultura tenía una grieta, un fallo, había quien colocaba cera en esa grieta para disimular el fallo y vender la pieza como nueva, pero era un puro engaño. En la cultura griega, en el teatro griego que era famoso, ¿era posible la mosquita? Tenían la costumbre de hacer caretas, máscaras. Ellos daban la forma con un tipo de cartón y después le daban forma. ¿Es posible? Ni en la finca me molestan tanto. Le daban forma con cera. Con cera. ¿Y cuál era el problema cuando se estaban realizando estos teatros con estas máscaras? Que cuando hacía calor se empezaban a desfigurar. Y es lo que pasa cuando hay falta de sinceridad en nuestros corazones. Que cuando viene el fuego de la prueba, o bien lo podemos superar y aprender, o también nos podemos desfigurar y apartar. Esto es importante que lo tengamos presente. Sincerus en latín quiere decir específicamente limpio y puro. Y es muy importante que todos nosotros prestemos atención a la realidad de lo que es limpio y de lo que es puro. Últimamente estoy de alguna manera queriendo corregir algunas muletillas que oigo. Los hermanos dicen, dan testimonio y dicen, pasa esto, pasa lo otro y tal. Claro, porque no somos perfectos. Y es un poquito la excusa que ponemos, pero lo digo a modo de enseñanza. Cuando usted diga que no es perfecto, a veces claramente lo estamos utilizando como una muletilla frente a la realidad de lo que estamos viviendo, pero para ser más concreto y más eficaz, usted diga, no soy perfecto, pero estoy caminando en un camino de perfección.
y tengo un compromiso y tengo un deber para llevarlo a cabo. Amén. Quiero leer un versículo, el texto lema de esta porción, de este pensamiento, de esta palabra. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. El apóstol Pablo, me impresiona este hombre, y yo aconsejaría que la iglesia, para alcanzar una madurez necesaria que todos nosotros tenemos, que leamos las cartas del apóstol Pablo detenidamente, y también las cartas de Pedro y también las cartas de Santiago detenidamente, porque tiene mucho que ver con la realidad de nuestra madurez y crecimiento espiritual, para alcanzar ese carácter que cada hijo de Dios tiene que manifestar, para alcanzar esa conducta que necesitamos para dar testimonio claro y sincero a este mundo, y tener actitudes adecuadas para que la gente pueda ver que hay algo extraordinario en nosotros. Y no es que nosotros seamos extraordinarios, sino que lo extraordinario es que Dios está con nosotros. Amén. Dice el apóstol Pablo en este versículo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Creo que es necesario tener una claridad en esto. Basta ya de teatros, basta ya de máscaras que están dando una imagen de cera. Basta ya con todas estas fábulas y todos estos cuentos, porque todo esto, cuando se mezcla en la realidad de nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez espiritual, lo que hace es retrasarnos, estorbarnos, confundirnos. Tenemos que asumir la responsabilidad de ver con claridad lo que conviene y lo que no conviene, lo que es bueno y lo que es malo, y tomar decisiones firmes, le duela a quien le duela. Porque lo que está en juego es mi salud espiritual. Y también la salud espiritual de mi familia. Porque todo está interrelacionado. Lo bueno se mueve para germinar y producir fruto bueno. Y lo malo se mueve para germinar y producir fruto malo, más espinos, más abrojos, más de aquello que nos trae agravio, incomodidad, que nos pone en guerra con todo el mundo. Cuando la misma palabra de Dios nos dice que a paz nos ha llamado el Señor, y que cada hijo de Dios tiene que ser un testimonio de pacificador. Tener claridad que nuestra lucha no es sangre contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. No hacer daño a ningún hermano con ningún comentario, con ningún falso testimonio, con ninguna mentira. No chismear en contra de nadie, porque tú estás entonces en contra del cuerpo de Cristo, dañando el cuerpo de Cristo. Los principios de la cultura del reino tienen que ser sumamente respetados. Si usted no respeta los principios de la cultura del reino, usted no está entendiendo lo que Dios demanda
de cada una de nuestras vidas. El primer punto, la sinceridad fortalece las relaciones. Todo lo que no fortalece la unidad del cuerpo de Cristo, todo lo que no fortalece las amistades, todo lo que no fortalece, cuando hablo de fortalecer las amistades, estoy hablando dentro de un término global. Todo lo que fortalece la hermandad, que no digamos de boquilla, ay mi hermano, y por detrás te tiro la pedrada. Esa es la falta de sinceridad. Isaías dice, porque este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor ya habló en contra de la falta de sinceridad en nuestros actos, en nuestros dichos, en lo que hacemos y en lo que decimos. Necesitamos tomarnos en serio esto, porque la satisfacción de una vida espiritual sana, con equilibrio, con estabilidad, depende de que si usted y yo estoy aplicando los principios de la cultura del reino. Si yo soy una persona ileal, que no soy leal, aunque yo diga y grite, yo soy leal a Dios, pero si no soy leal a mi iglesia, si no soy leal a aquellos que Dios ha puesto con la responsabilidad de atender y cuidar su iglesia, ya puedo hablar muy fuerte, ya puedo inventarme todos los artilugios para querer tener razón. Lo que es blanco y quiera Dios que cada uno de nosotros en nuestra sencillez de corazón y en la disposición de nuestro corazón podamos ver con claridad. Si queremos ver con claridad tenemos que ser transparentes. La transparencia es la ayuda idónea para que usted vea con claridad y vea las cosas como son. Pueda discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, aunque venga disfrazado. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a los escogidos? ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos están pendientes de esto? Porque el enemigo siempre está alrededor nuestro como león rugiente mirando a quién devorar, con sutilezas. Él no viene diciendo, yo soy Satanás, te vas a venir conmigo al infierno. No, él se presenta como ángel de luz. Y te va a contar cosas muy bonitas, cuentos fabulosos. Pero a usted le toca discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El apóstol Pablo, él dice, todo me es lícito. Siempre me gusta utilizar esta frase para que nos demos cuenta de, puedo hacer lo que me da la gana, pero no todo me conviene. Puedo hacer lo que me da la gana, mas yo no me dejaré dominar por lo malo. Y qué bueno que podamos llegar a esa comprensión. La sinceridad fortalece las relaciones. Hermano, una de las cosas más maravillosas que tiene que manifestarse en la realidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es la unidad. La unidad con amor, la unidad con respeto, la unidad con honra.
que esta gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros sea una realidad en nosotros. Aquí no se trata de ser papagayos y repetir versículos de memoria, textos fuera de contexto y retorcer los textos para que diga el texto lo que yo quiero que diga. Y lamentablemente y tristemente hay gente que ha sido seducida y arrastrada a esto. Y eso es una manifestación de malicia. Maldad. Maldad en el corazón de las personas que no saben apartarse de las fábulas, de los cuentos y entregarse al entendimiento y el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo debe de ser mi conducta, mi carácter, mi actitud frente a la realidad del día a día? Frente a la realidad de mi llamado. Para predicar el evangelio con poder y con autoridad, sin ningún tipo de tropiezo. Para que esa frescura espiritual se mantenga como en el primer siglo en la iglesia, cuando la iglesia dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Sabe, querido hermano, querida hermana, que los que paralizan el crecimiento de la iglesia somos nosotros con nuestras actitudes y con nuestras formas inadecuadas? La gente que está a falta de amor, lo que quiere venir aquí y es encontrar un ambiente de amor, respeto, cariño. No quiere encontrar a gente que esté ahí gruñendo, que esté criticando y que esté diciendo, este lo hace mal, este lo hace así. Y no, mi hermano, eso no es edificación. A mí me hace pensar la gente incómoda, la gente que se va, la gente que está dañando y todas estas cosas. Me hace pensar en el hecho. Yo recuerdo un tiempo complicado y difícil que nosotros pasamos en la iglesia. Y humanamente te da la intención de hacer algo. Cada vez que usted quiere hacer algo, que sepa esto, que usted está haciendo a Dios pequeño. Si hay un problema en la iglesia, si el pastor es nefasto, si el pastor no sabe ni por dónde va, ¿usted no cree que Dios no es suficiente para quitar a ese pastor? Pregunto. ¿Necesitará el Señor la ayuda de los chismosos para que ese pastor sea alejado o quitado? ¿Necesitará el Señor la ayuda de los que levanten un falso testimonio? Entonces, si nuestro Dios es el Dios todopoderoso, cuando tengamos un problema, usted no se mueva. Dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven. Siempre. Esté ahí y vea la obra de Dios. Porque lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios es quitado. Dios da oportunidades, acuérdese. Esta higuera no da fruto. Córtala. ¿Para qué inutilizar también el terreno? El viñador, el Espíritu Santo. Señor, déjamela un año más. Deja que yo la cabe, la abone y la cuide. Si da fruto, bien. Si no, córtala después. Pero dejemos que Dios sea el que tome la decisión. No hagamos a Dios pequeño. Yo a veces pienso, la gente que va de una iglesia a otra, para aquí, para allá, obviamente, pues claro, ven cosas mal y tal. Pero Dios no es suficiente para cuidar su iglesia. Dios no es poderoso para corregir, para poner las cosas en su sitio. Pregunto.
Necesitamos sinceridad de corazón. Hablar las cosas a la cara. Cuando usted tenga un problema con alguien, no vaya por ahí detrás publicando su problema. Usted quiere ser sabio, usted quiere corresponder a la realidad de la cultura del reino. Sea sincero y vaya al hermano. Y díganle con puntos y señales lo que usted no ve bien, o a lo que usted le daña, o lo que a usted le duele. Es impresionante. Fíjese los contrastes de la vida. Y la falta de sinceridad. La falta de sinceridad en nuestras relaciones, el daño que puede hacer. Si alguien se entera de que usted ha ido hablando mal, de que usted ha ido diciendo esto y lo otro, y un buen día hablamos usted y yo, y no me dice ni pajotera palabra de la realidad que usted le ha dicho al otro, ¿eso qué es? Falta de sinceridad. Y una iglesia no se edifica. Y una iglesia no puede avanzar si hay esa falta de sinceridad en cada uno de los miembros. Es tan sencillo. ¿Algo le dolió? ¿Está incómodo? Vaya a la persona en concreto. Y en respeto y en amor, hablemos para restaurar y para sanar. No te conviertas en lo que se predicó la semana pasada, en un mutilador del cuerpo. A muchos le ha dolido esta palabra. ¿Sí? Y sabe una cosa, lo dije el jueves y lo voy a volver a repetir. No nos vamos a privar de predicar lo que sentimos, siempre estemos de acuerdo con la palabra de Dios. Y si alguien no lo ve, que no vaya Pepe, que no vaya Juan, que no vaya al teólogo de allí ni al teólogo de allá. Ves a la persona que lo ha expuesto y que te lo explique. Eso es sinceridad. Sinceridad. Y necesitamos estas actitudes. Dice 2 de Corintios 1:12, nos satisface saber que nos hemos comportado bien, dice el apóstol Pablo, y que hemos sido sinceros con todos, especialmente con ustedes, hablando a la iglesia de los Corintios. No lo hicimos guiados por nuestra propia sabiduría, sino con la ayuda de Dios y la gracia de su gran amor. Y la gracia de su gran amor. Dice también Primera de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestra almas. Dice, para un amor sincero, un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Se acuerda en latín? Sincerus, limpio y puro. A eso somos llamados. Oramos por aquellas personas que de alguna manera están confundidos y dañados y no están sabiendo buscar
la ayuda idónea y la medicina adecuada. Y pedimos al Señor que vuelvan en sí y se den cuenta de que las cosas no están para que la iglesia sufra perturbación y sufra agravio. Si realmente amas a Dios y si realmente te preocupa la obra de Dios, ser un edificador, no hablando mal de nadie, sino más bien ser sincero y hablar de aquello que te duele con la persona adecuada, con la persona con la cual tienes el conflicto. La sinceridad adorna y enriquece la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de vida de Dios puede también sufrir esas variantes y sufrir esos extravíos por no usarla bien. Cuando el apóstol Pablo habla con Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien. Y en otra traducción dice: y que traza bien la palabra de verdad. A veces hay gente que sabe 4 versículos, pero que tiene mucha palabrería y engatusa y engaña al que no profundiza en la palabra. Pero estas personas saben a quién hablar, saben a quién dirigirse. La sinceridad es una necesidad en la vida de cada creyente y de cada hijo de Dios, porque adorna, enriquece la doctrina del Señor. Pablo habla a Tito en el capítulo 2, verso 7, dice: presentándote tú. Pablo le está confrontando a Tito con su responsabilidad personal. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Y ya anuncio que la próxima palabra será la integridad. Integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra de Dios en todo el contexto del cuidado que Dios sabe que necesitamos. Dios ha hecho provisión. Cada palabra, cada frase, cada enseñanza tiene una misión: advertir, enseñar, fortalecer, establecer, afirmar nuestra fe, la doctrina sana en nuestra mente y en nuestro corazón, que nadie pueda venir a perturbarnos con palabras lisonjeras, ni con inventos de carros nuevos. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Todo lo que no me lleva a una perfecta adoración, todo lo que no me lleva a poner a Dios en el lugar que le corresponde, dando testimonio que estoy para edificar, para levantar, para fortalecer, no para destruir. Me lleva a la realidad de ver en qué posición
¿En qué grado de entendimiento y de fortaleza espiritual está mi carácter, mi conducta y mis actitudes? Porque eso va a determinar cosas importantes. Cuando un hijo de Dios no aprende a luchar por la verdad en amor, está en desventaja. Cuando no tomamos el compromiso de analizar las Escrituras, como bien nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñarlas, meditar de día y de noche. ¿Quieres tener luz? ¿Quieres tener firmeza? ¿Quieres tener autoridad? Empápate de la palabra. Porque estamos corriendo tiempos. Si ya Pablo hablaba de tiempos peligrosos hace 2000 años atrás, ¿hasta dónde ha subido el termómetro en estos tiempos actuales? Si ya Pablo se encontró con gente desleal, gente que le causó tanto daño, gente que hizo tanto daño a la iglesia en el primer siglo, y Pablo no se escondía para hablar, y hablaba con nombres y apellidos. Lea las cartas. Incluso a este me lo entregué a Satanás. Duro, muy duro. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios está hablándonos en este tiempo de esta manera? Le voy a decir, no es porque tengamos casos esporádicos por ahí. Es porque hay una necesidad de abrir los ojos. Si realmente tú quieres entrar en esa dimensión donde la gloria de Dios te esté protegiendo completamente, tienes que atender, tenemos que atender. Yo tengo que tener la convicción, la seguridad. Pertenezco al reino de Dios y doy testimonio que la cultura del reino es una realidad en mí. Si no, por mucho que yo hable, por mucho que yo diga, si mi testimonio, si lo que digo y lo que hago es contrario, simplemente soy un falso y no soy sincero. Una cosa es cometer un error, que todos los que estamos aquí podemos cometerlo, pero cuando nos damos cuenta, pedimos perdón y buscamos el camino de la restauración y el camino de la sanidad. Eso es sabio, inteligente y es lo que procede. Lo que no procede es cometer un error y seguir cometiendo errores que se están manifestando, haciendo daño al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Y todo se hace en oculto, porque no hay transparencia, ni hay lealtad, ni fidelidad. No la estamos pidiendo a nosotros mismos, se trata de manifestársela al Señor. ¿Cómo? Demostrando que el cuerpo de Cristo me duele, demostrando que mi hermano me ocupa y me preocupa. No se trata del amigo que tengo, se trata de los hermanos que corresponden a la iglesia del cuerpo de Cristo. La sinceridad es imprescindible para servir a Dios. La sinceridad es imprescindible para servir a Dios. Ahora pregunto, ¿usted cree que se puede servir a Dios sin sinceridad?
Ya he dicho, una cosa es un error puntual, pero otra cosa es un vicio en nuestro carácter, de no ser sinceros. Y esto va a acarrear problemas. En definitiva, le digo, nosotros llevamos tantos años, como decía Gamaliel, ¿verdad? Tantos se levantaron diciendo esto, lo otro. De la misma manera desaparecieron. Pero lo que es de Dios no desaparece. Y Gamaliel dijo a aquellos del Sanedrín, no vaya a ser que nosotros nos encontremos luchando contra Dios. Usemos la cabeza, usemos la sabiduría. Entonces, a mí me duele profundamente de aquellas personas que no están siendo lo suficientemente humildes para darse cuenta de que no se puede ir luchando en contra de la obra de Dios. Porque Dios es misericordioso y dará su tiempo y su misericordia. Y yo oro al Señor que tenga misericordia, que vuelvan en sí y que se den cuenta que siempre la puerta de restauración y sanidad estará abierta para formar parte de un cuerpo sano, libre de chismes, críticas, murmuraciones y falsos testimonios. La sinceridad es imprescindible para servir a Dios. Todos los que nos estamos preparando para la obra de Dios, para la obra del ministerio, esto es un santo deber. Ustedes saben que hacemos tanto énfasis. Estamos dando materias sumamente importantes y necesarias donde fortalece la idea general de lo que estamos hablando hoy, de la cultura del reino de Dios. Hermano, tenemos que ser consecuentes. Si hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, aquí ya tenemos que asumir responsabilidades como hijos de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que el que mentía ya no mienta, que el que hurtaba no hurte, el que fornicaba no fornique, el que adulteraba no adultere. La palabra nos da luz con claridad para tomar posición de reino y para dar testimonio de la realidad de lo que somos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo sigue enseñando a aquellos que están de alguna manera desarrollando, iniciándose en la obra del ministerio. Segunda de Corintios 4, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. He saltado un versículo y quiero volver a él. No sé si lo he leído. Tito capítulo 2, versos 7 y 8. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo. Sí lo he leído, ¿verdad? Sí lo he leído. Pues ahora, primera de Timoteo 4:12. Pablo le habla a Timoteo dentro del inicio del desarrollo de su ministerio y ya había tenido problemas por causa de su juventud. Y él le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí no se trata de que si eres joven
o eres más adulto, aquí se trata de tu conducta. Se trata de tu carácter y de tus actitudes. Dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si no sé ejemplo, eso es lo que tiene que ocuparnos y preocuparnos. Tener la mejor actitud, tener la mejor conducta y alcanzar ese carácter que realmente agrada a nuestro Dios para poder alcanzar esa firmeza y esa autoridad que viene de Dios. Dice 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Necesitamos pensar y meditar en la necesidad de ser sinceros.